Lucas capítulo 3, verso 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, el Mesías, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. Qué bueno que son buenas nuevas, porque si no lo aclaran, de pronto todo suena muy duro, ¿no? Son buenas nuevas al pueblo. Pero había alguien que no pensaba que eran tan buenas nuevas. Verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y acusado también de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Señor, gracias por tu palabra. Toda ella es útil, toda ella es inspirada, Señor. Toda ella es para todos nosotros, Señor. Te agradezco que nos permites hoy estar aquí una vez más delante de ti, Señor, y permite por favor que todos nosotros hoy pongamos nuestra atención en ti, en lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Y yo te ruego que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre mí, para poder enseñar tu palabra de acuerdo a tu corazón, Señor, sobre mis hermanos, Señor, para que puedan escucharlo, escuchar tu voz, escuchar tu mensaje con solicitud, con humildad, con avidez. Permítenos hoy, por favor, Señor, escuchar tu voz. Rompe el silencio, Señor, que pudiera haber en nuestras vidas. Yo te pido por aquellas personas que tienen años, Señor, escuchando hablar acerca de ti, pero nunca te han escuchado a ti. Rompe el silencio este día, Señor, por favor, en sus corazones, y muéstrales tu gran amor, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debo hacerte una confesión. ¿Me permite ser honesto contigo? De todos los personajes que hay en la Biblia, Juan el Bautista es el que menos me atrapa. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. No sé, hay algo acerca de él, o todo acerca de él, que me parece
poco disfrutable. A mí personalmente me parece hasta extraño Juan, ¿no? En el desierto, la Biblia describe incluso su vestimenta, ¿no? Mal vestido, mal hablado, ya lo escuchaste, ¿no? Invita a la gente, imagina que invitas a la gente a escuchar una prédica, llegas con tus invitados y el predicador les dice generaciones de víboras y los van a echar al fuego que nunca se apaga. O sea, todo es extraño acerca de él. Sin embargo, algo cambió mi opinión drásticamente y dije, tengo que ver a Juan con nuevos ojos. Tengo que ver a Juan con los ojos de alguien que sabe calificar correctamente a las personas, y este es Jesucristo. Jesucristo en Mateo capítulo 11, verso 11. Escucha esto. Acerca de este personaje que no me atrae tanto, perdóname Juan, te veo en el cielo y te voy a amar por siempre, pero acerca de Juan, Jesús dice las siguientes palabras. ¿Estás listo? Escucha esto. Os digo que de los que nacen de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Asústame, brother. La persona más grande, la vida más grande que la Escritura registra, es la de Juan el Bautista. Por supuesto, no podemos contar a Jesús en la lista de las vidas más grandes porque la Biblia nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesús no es la vida más grande, brother. Jesús es la vida de los hombres, es la vida misma. Pero la vida más grande de aquellos entre los que han nacido de mujer es Juan el Bautista. La voz más importante que se ha levantado en la historia del hombre ha sido la voz de este weirdo, de este friki, de este extraño, de este homeless. Y me encanta que Lucas comienza presentando a Juan en un contexto histórico palpable y real. Porque con grandes personalidades tenemos la tendencia a envolverlos en mitos y leyendas, inflar la historia de modo que parece algo inverosímil. Pero me encanta que Lucas envuelve a esta persona más grande, la voz más grande que el hombre ha escuchado, la envuelve en un contexto histórico real. De otra manera, podríamos pensar que esta historia podría comenzar algo así como en una galaxia muy, muy lejana o érase una vez. Y me gusta que en el Evangelio de Lucas constantemente tenemos que recordar que Lucas es un médico. Lucas es un hombre de ciencia, Lucas es un hombre ordenado, Lucas es un hombre de historia, Lucas es un hombre de hechos, Lucas es un hombre racional, inteligente. Y dice, todo lo que te voy a contar acerca de este hombre, la voz más importante que ha escuchado la humanidad, cabe dentro de un marco histórico. No es leyenda, no es ficción, sucedió. Por eso los primeros 2 versículos de Lucas 3 nos dan estos nombres y fechas en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y Lisanias, tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Lucas nos dice esto sucedió. Y es muy interesante que hay nombres muy grandes aquí. ¿Te das cuenta de eso? O sea, podemos mencionar para empezar al primero de la lista. ¿Tiberio qué? César. En este momento de la historia, el hombre más poderoso del mundo es el César. Y tú y yo sabemos acerca del Imperio Romano, sabemos la perspectiva que el judío tendría acerca del gobierno romano, ¿no? Entonces, Lucas no solo nos dice esto sucedió en el tiempo, en los días de personas muy importantes, o sea, el César, ¿no? Sino que también Lucas está tratando de decirnos el ambiente, la temperatura espiritual, económica, política, en la que esta voz se levanta. Todos podemos pensar fácilmente como un judío, ¿no? En cuanto a este contexto, no estaban felices de no ser independientes, eran el pueblo escogido de Dios y ahora estaban siendo gobernados por un emperador no judío
que no ama a Dios, que no teme a Dios, que no conoce a Dios. ¿Te puedes relacionar con esto el día de hoy? De pronto, como iglesia, como creyentes, anhelamos, ¿no? Anhelamos, ojalá hubiera un gobernante que ama a Dios, que teme a Dios, que confía en Dios. Sería maravilloso, pero no lo hay. ¿Y qué me dices de las autoridades locales? ¿No? Porque César era el gobernador de todo el imperio, el emperador, pues, de todo Roma, ¿no? De todo lo que comprendía el imperio romano. Pero, ¿qué me dices de Poncio Pilato? El hombre que pasó a la historia. Es muy interesante Poncio Pilato porque hasta 1961, si mal no recuerdo, podría fallarme la fecha, los arqueólogos se burlaban de Poncio Pilato y de la fe cristiana porque decían, no puede ser que un hombre tan importante como Poncio Pilato no haya dejado algún registro histórico, alguna huella arqueológica. ¿Ves? Todo esto es una ficción, todo esto es un mito, eso no sucedió. Es una novela histórica. Odio las novelas históricas, por cierto. Pero en 1961, algo así, se descubre la ciudad de Cesarea bajo una enorme duna de arena. ¿Y qué crees? En esa ciudad, lo más importante, al menos para mi fe, que se descubrió ahí, fue una inscripción en una tabla que mencionaba a Poncio Pilato, prefecto de Judea. Y ahí van todos los historiadores con la cola entre las patas a su casa, ¿no? La Biblia termina ganando siempre. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Y no tenemos que esperar a que haya pruebas arqueológicas para saber que esto es verdad. Esto es verdad. Y con todos estos nombres importantes, ¿no? Y las autoridades religiosas, Anás y Caifás, eso es algo muy interesante. El oficio de sumo sacerdote era único y era vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podía haber un sumo sacerdote en turno. ¿Por qué había dos entonces? Bueno, Roma metió su cuchara en la religión judía, quitaron a Anás porque no estaba cooperando con Roma y Roma nombró como sumo sacerdote a Caifás. Entonces, puedes pensar como judío por un momento, todo está mal para ellos. Y para agravar el asunto, han pasado 400 años en los que Dios ha dejado de hablarle al pueblo de Israel. 400 años siendo oprimidos por un emperador o por emperadores no creyentes, no piadosos. Nuestras autoridades religiosas mal, las autoridades locales y gobernadores locales, todo está mal y Dios guarda silencio. Dios no dice nada. Pero eso cambió este día. Y la palabra de Dios vino, me asombra eso. No vino al emperador, no vino al templo. Uno pensaría, Dios va a regresar al templo y Dios va a decir cosas desde el templo. No, la palabra de Dios vino ¿a quién, familia? A Juan en el desierto. Entre todos estos nombres importantes está el nombre de Juan, pero Juan no está entre ellos. Juan no está haciendo su vida en el templo. Y eso es algo que me vuela la cabeza porque tú recuerdas, Juan es una gran sorpresa en todo sentido. Su mamá se embarazó de él siendo estéril y anciana. ¿Recuerdas? Lo vimos hace unas semanas. Un ángel anuncia su nacimiento, un ángel le pone nombre, todo es una sorpresa con Juan. Y ya que su papá era pues de la tribu de Leví y que estaba oficiando en el templo cuando recibe el anuncio de que va a tener un hijo llamado Juan, pues lo más lógico sería que Juan crecería como alguien que abrazaría el ministerio en el templo. Su papá ministraba en el templo, bueno, a lo mejor Juan puede hacer su oficio en el templo. Es más, tal vez Juan podría llegar a ser el próximo sumo sacerdote. Y yo me imagino a su papá y a su mamá haciendo planes. Oye, hijo, ¿por qué no? Mira, ya salió la convocatoria del Instituto Bíblico, no Semilla de Mostaza, sino de Jerusalén. ¿Por qué no entras? A lo mejor en una de esas puedes llegar a sumo sacerdote. Y ¡wow! ¡Qué honor, qué privilegio! Esas vestiduras tan hermosas que nos hablan de la santidad de Dios, que reflejan la bondad de Dios. ¡Wow! Sería un gran honor. Y Juan así como, sí, tal vez, podría ser. Y de pronto empieza a comportarse extraño, empieza a pasar mucho tiempo a solas.
Y cada vez más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Se deja crecer el cabello. Yo tenía planeado hoy venirme de pantalones rotos y una playera así. Ya no tengo rastas, tuve hace años y dije, pues a lo mejor Dios, hazme crecer rastas y déjame mostrarles algo. O sea, es extraño. Este hombre podría estar en el templo, bien vestido, bien comido, reputación, recursos económicos. Pero este hombre entiende algo: nada de esto está bien. Y si Dios me va a hablar, Dios no me va a hablar aquí en medio de toda esta religiosidad. Dios no me va a hablar aquí. Debo salir de aquí. Voy a escoger a Dios. Y escoger a Dios significa estar solo en el desierto. Y allí vino la palabra de Dios. Para nosotros como iglesia esto es importante, familia. Porque pensamos que para alcanzar a los de nuestra ciudad, para alcanzar a nuestro país, tenemos que seguir su estilo de vida, y es un error. La mejor manera de alcanzar a nuestro país es marcar un gran contraste y escoger al Señor, aunque eso signifique no ser popular y estar solo. No estamos buscando eso, no estamos buscando popularidad. Tenemos que buscar intimidad con Dios, estar a solas con Él, y Dios nos va a hablar. ¿No crees tú que Dios quiere decirle muchas cosas a México? ¿Y por qué no estamos escuchando su voz? Tal vez es porque tú y yo no nos hemos apartado. Una aplicación sencilla para nosotros. La palabra de Dios vino en un momento inesperado, en un escenario inesperado en el desierto. Y el ministerio de Juan ciertamente era un ministerio inesperado. Verso 3 al verso 6, lee conmigo. Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, ¿qué cosa? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Y cuál será el resultado de toda esta preparación? Verá toda carne, ¿qué cosa? La salvación de Dios. Los judíos estaban completamente familiarizados con los bautismos, o abluciones le llama Juan en alguna parte de su evangelio. Ellos constantemente sumergían cosas en agua, como un ritual para purificar sus utensilios, purificar sus lechos, sus vasijas, sus ropas. Pero cuando bautizaban personas, estas personas nunca eran judías. Para practicar el bautismo de una persona, eso implicaba que el que se bautizaba era un gentil que no conocía a Dios, lejos de Dios, lejos de sus promesas, lejos de sus pactos, sin esperanza en el mundo. Y el judío lo que hacía, entre otras muchas cosas, para convertirlos al judaísmo es bautizarlos. Entonces es muy extraño que Juan está llamando a judíos a bautizarse. ¿Qué es lo que está diciéndoles Juan? Lo que está diciéndoles es: son como gentiles, no conocen a Dios. Pero recito el Shema todos los días. Visto como judío, no como carne de cerdo, no toco cosas muertas, guardo el sábado, diezmo. Eso debe de hacerme aceptable delante de Dios. Y Juan lo que dice es: no. Y es asombroso que los judíos recibieron todas estas ordenanzas y leyes que conforman una fe que viene de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? O sea, las cosas que ellos hacían están escritas en la palabra de Dios, y Dios les dijo que las hicieran. Y esto me revela algo terrible. El corazón del hombre tiene esta horrible tendencia de volverse religioso. Y aún aquellas cosas que vienen de Dios, nosotros podemos empañarlas, contaminarlas con religión.
una de las cosas terribles que hace la religión es que crea diferencias. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por un lado, aquellos que guardan perfectamente su conducta en lo exterior, ¿no? Di una ofrenda, alcé mis manos en la alabanza, hice mi devocional y tomé notas, ¿no? Ya no tomo, ya no fumo, ya no voy a este lugar, ya dejé de hacer esto, comencé a hacer esto otro. Actividades, acciones en lo externo. La gente que se enfoca en esto se vuelve arrogante y se vuelven inalcanzables para la gracia de Dios por su orgullo. Están arriba de las misericordias de Dios, están arriba de las gracias de Dios, están muy lejos de considerarse candidatos para arrepentirse de algo porque han cumplido las reglas. Pero hay otro efecto bastante polarizado de la religión. Aquellos que no pueden guardar estas normas a la perfección se hunden en condenación, se hunden en desesperación y en vergüenza. El ministerio de Juan pretendía allanar el camino. Por eso él dice, todo valle debe ser alzado. ¿Qué quiere decir esto? Hey, tú que no puedes guardar la ley, tú que sabes que eres pecador, no necesitas que te lo diga. No tienes que alejarte de Dios. No tienes que seguir hundiéndote en tu vida en condenación, en vergüenza, en culpa. Dios puede levantarte. Levanta tu mirada al cielo. Vuélvete al Señor. Pero aquellos que están arrogantes, ¿no?, orgullosos de su humildad, orgullosos de sí mismos, Juan les dice, hey, no vas a recibir misericordia de Dios a menos que estés aquí, al mismo nivel que los demás. Hay alguien que dijo alguna vez, al pie de la cruz el suelo es llano, es plano. Y la Biblia nos enseña precisamente eso. La religión crea estas polaridades, unos orgullosos, otros condenados, avergonzados. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos, ¿qué cosa, familia? Destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en la misma posición de necesidad. Y Juan, su ministerio era allanar el camino. Y él está haciendo esta invitación: preparen el camino del Señor. Ahora, esto es algo muy importante, familia. Hay frases como cristianos que decimos que son ciertas, que son verdad, pero que no son toda la verdad. Una de ellas es: ven a Cristo así como estás. No necesitas hacer absolutamente nada. ¿En qué sentido esta frase es cierto? Pues bueno, en que en realidad no hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación, para ganar el perdón, para ganar la vida eterna. No puedes hacer nada. Sin embargo, hay algo que Juan está llamando a la gente a hacer para poder recibir esta salvación y vida eterna. Y el requisito es: arrepiéntanse. Está predicando el bautismo de arrepentimiento. No puedes recibir vida eterna, no puedes recibir perdón a menos que te arrepientas. El arrepentimiento no es un mensaje popular hoy en día. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, tú puedes ver libros en cualquier lugar, bibliotecas electrónicas, ¿no? Los ejemplares más vendidos son aquellos que hablan acerca de cómo no sentirme culpable, cómo sentirme mejor conmigo mismo, cómo ser más optimista, cómo tú eres un campeón, cómo debes aceptarte a ti mismo. Y el mensaje de la Biblia es: hey, lo que tú eres no sirve y tienes que arrepentirte. Y si tú estás aquí por primera vez o estás escuchando esta grabación, no te estamos diciendo esto para hacerte sentir miserable, sino para ponerte en un lugar en el que tú puedes recibir vida eterna, perdón de pecados, una nueva identidad, el amor de Dios. A eso se refería Jesús cuando él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a
pecadores al arrepentimiento. El único requisito, algo que sí tienes que hacer es preparar tu corazón con arrepentimiento, reconociendo que no mereces más que muerte, pero Dios te está ofreciendo vida y vida en abundancia. Qué mensaje tan importante. No es un mensaje popular, pero es el mensaje más importante, es el mensaje más urgente. Y para nosotros como iglesia, familia, eso es lo que tenemos que predicar. El arrepentimiento no solo significa que la persona debe ver su condición, su necesidad de Dios, sino que también puede ver la posibilidad de alcanzar por gracia, por medio de la fe, salvación en Cristo. El arrepentimiento es una palabra dura, pero es una palabra que implica algo de esperanza, porque significa que no tienes que seguir en la misma ruta en la que vas. Prediquemos esto. Bueno, un ministerio poco esperado. ¿Cuál fue el resultado de esta predicación de Juan? Lo creas o no, fue un éxito. De hecho, en el verso 7, la Biblia dice, y decía a las, ¿qué? A las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Hubo una respuesta masiva. Multitudes venían, sí, yo me quiero bautizar. Ahora, ojo, porque estamos a punto de ver la predicación de Juan, el mensaje de Juan. Chécate, o sea, imagina que hacemos un llamado ahorita, ¿no? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Cuántos se quieren arrepentir y recibir vida eterna y perdón de pecados? Algunos levantan sus manos, se ponen de pie, hacen la oración. Los invitamos a pasar al frente, a los nuevos creyentes, ¿no? Pasan al frente y les digo, ratas de dos patas, hipócritas. O sea, Paquita, la del barrio, por lo menos me lo dice cantando. ¿Pero qué le pasa a este cuate? O sea, son nuevos creyentes, Juan, ¿no? Pegó tu predica, pegó. Tienes que ser seeker friendly. Tienes que ser amigable con el usuario. Dale al cliente lo que te pide, dale a la gente lo que esperan. Los maltrataste un poco, funcionó. No apostaría que funcionara de nuevo. Pero Juan quiere asegurarse de algo, familia, y eso es bien importante. Juan quiere asegurarse de que entienden lo que significa arrepentirse. Hablamos hace un rato de que el arrepentimiento es lo que prepara nuestro corazón para que el Rey de Reyes venga a nuestra vida con misericordia, con gracia y comience a gobernar en nuestra vida. Entonces, si el arrepentimiento allana el camino y me prepara para recibirlo, entonces el arrepentimiento es muy importante. Y lo que Juan les dice es, oh generación de víboras. Ahora, para un judío, bueno, hasta para un mexicano eso está mal, pero para un judío que conoce Génesis 3, tú sabes cuál es la implicación. Eres un hijo de Satanás, eres un hijo del diablo. Y les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué significa esto? Juan sabe que en su corazón religioso ellos están sustituyendo todo aquello en lo que confían por un bautismo. Y Juan quiere que sepan, hey, no creas que por mojarte enfrente de todos vas a escapar de la ira de Dios. Es el arrepentimiento, no es bautizarte. Esto es un acto que expresa públicamente algo que se supone que ya sucedió en tu corazón. Estás abrumado, consciente de tu maldad, consciente de tu pecado. Deseas la gracia de Dios, te arrepientes. Tu manera de cambiar, de pensar cambia. Eso es lo que significa esa palabra en su idioma original. Arrepentimiento, un cambio de mente, no un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de la forma de pensar. ¿Y no es esto extraño? Porque a menudo asociamos el arrepentimiento con cómo me siento, ¿verdad? Con mi estado de ánimo. Y ciertamente, si tu manera de pensar cambia con respecto a lo que has estado haciendo y cómo has estado viviendo, si cambia correctamente, va a haber lágrimas, va a haber quebranto, va a haber miseria en tu corazón.
Pero eso no es lo más importante. Yo puedo sentirme miserable sin estar convencido por Dios. 3 aspectos importantes del auténtico arrepentimiento son convicción, no emoción, sino en primer lugar convicción. Una convicción producida por Dios, por su palabra, por su espíritu. Escucho lo que me han dicho acerca de quién es Él, saco las cuentas acerca de quién soy yo, me doy cuenta que estoy en bancarrota y quedo debiendo, estoy en números rojos y me arrepiento. Estoy convencido, Dios mío, estoy en problemas. El problema más grande en mi vida es que merezco la muerte delante de ti. Convicción. No tiene que ver con emociones, no tiene que ver con sentimientos, sino con mi manera de pensar. El segundo aspecto importante es confesión. Porque a lo mejor dices, bueno, sí, yo estoy convencido de que soy pecador. Bueno, nunca lo he dicho, nunca se lo he dicho a nadie, menos lo he reconocido en público. Dios sabe lo que pienso, ¿no? Supongo que no tengo que venir y decirle, sí, Señor, reconozco que soy pecador. Pero la confesión es un asunto importante. Una vez que Dios te convence de pecado, lo confiesas. Esto significa ponerte de acuerdo con Dios y decirle, Señor, reconozco completamente mi culpa. No me justifico. Pues es que tenemos un emperador impío que nos ha apartado de Dios. Es que tenemos corrupción en el templo. Anás debiera ser el sumo sacerdote y ahora está Caifás. Por eso estoy así. ¿No? Juan dice, no. Ahora sí que no son ellos, eres tú. El problema eres tú. Debes, sin justificaciones, reconocerlo delante de Dios. A lo mejor me dices, Lenin, yo tengo la convicción, y ¿sabes qué? Lo puedo decir abierto, es más, puedo pasar ahí a donde tú estás y decirle a la iglesia, hermanos, yo soy un pecador, lo reconozco. Pero eso no es todo en el arrepentimiento. Hay un elemento, un ingrediente que falta, que es muy importante. Lee conmigo. Decía a las multitudes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8. Haced pues frutos, ¿qué cosa? Dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes, Juan les lee la mente o los conoce muy bien. No comiencen a decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham como padre, porque yo les digo, Dios puede levantarle un hijo a Abraham de estas piedras. No, y Él les dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿de qué fruto está hablando? Frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol que no da ese buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Y ¿saben? El hacha ya está en el tallo. O sea, esto es un mensaje urgente. ¿Cuál es el tercer ingrediente de un auténtico arrepentimiento? El primero es convicción, el segundo es confesión, el tercero es conducta. Un cambio en nuestra manera de vivir. No importa qué tan mal me sienta de mi pecado. No importa si yo declaro que yo soy pecador y lo reconozco. Si no hay un cambio en mi estilo de vida, eso no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Hay una pregunta y me gusta que Juan le está diciendo esto a gente que conoce la Escritura, a gente que, entre comillas, adora a Dios. Y Juan les dice, y no piensen en acudir a su genealogía para pensar que por ello están bien delante de Dios. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces no es bajar al agua lo que te va a poner en una buena posición delante de Dios, es el arrepentimiento. No es tu afiliación religiosa o tu genealogía lo que te da palancas delante de Dios, es el arrepentimiento. Y hay una expresión que me aterra y que, chicos, debemos de erradicarla del lenguaje cristiano. Por favor, ponme atención en esto, es bien importante. Hay una expresión que debemos borrar del lenguaje cristiano. Algunas veces he tenido la oportunidad de preguntarle a ciertas personas, ¿cómo es que vinieron al Señor? ¿Cuándo nacieron de nuevo? Un ejemplo, ¿no? Alguien, oye, ¿y qué onda? Oye, platícame.
¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo le entregaste tu vida a Jesús? La respuesta equivocada siempre comienza diciendo, pues resulta que mis papás, mis abuelos, resulta que mi tatarabuelo era misionero. Esa es una respuesta equivocada. ¿Cuándo le entregaste tu vida a Jesús? La respuesta no comienza con tu familia, comienza contigo. Un momento en tu vida, y quiero ser también respetuoso, entiendo el inmenso valor de un seno familiar cristiano. Por supuesto, es una gran bendición, pero eso no te hace cristiano. Si una mujer embarazada da a luz en un McDonald's, su hijo no va a ser una hamburguesa. Es lo mismo con nosotros. Gloria a Dios que tu papá es cristiano. Gloria a Dios que tu abuelo era pastor. Eso no significa nada en tu relación con Dios. A menos que hubo un momento en el que tú reconociste tu necesidad personal de Dios, te arrepentiste, viste su misericordia, la recibiste por fe. ¿Están conmigo en esto, familia? Es muy importante. Verso 10. La gente prácticamente dice, pues entonces que alguien me explique. No entiendo, Juan. ¿Qué haremos entonces? Y ese es el ingrediente que faltaba hace un rato en el arrepentimiento, ¿no? La conducta. Pues tiene que haber un cambio de conducta. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran recaudadores de impuestos, pero no eran recaudadores de impuestos como los de ahora. Verás, el imperio levantaba un tributo pues, en toda comunidad que estuviera en su territorio. Y gente que vivía en esa comunidad, Roma, para no enviar gente desde la capital del imperio, lo que hacía era ofrecía plazas para cobrar impuestos. Entonces tú como ciudadano local, como habitante de esa comunidad en donde se tienen que levantar impuestos, lo que hacías era apostar o ofrecer una cifra. Es decir, el imperio decía, ok, hay plazas para recaudar impuestos en La Escandón, ¿no? Por ejemplo. Tienen que entregarme, voy a poner solo una cifra, solo un ejemplo. Tienen que entregarme 2 millones de pesos al año en esa zona. Hicimos un perfil socioeconómico y la gente puede pagar 2 millones. Entonces tú lo que hacías, si querías esa plaza, era decir, bueno, te pago 3. Si ando sacando 4, entonces el que sobra es para mí y los 3 son para ti, ¿va? Tú me pides 2, yo te doy 3 y 1 para mí. Pero llega otro que dice, soy bien rudo y me cae que si ando sacando 5. Entonces le ofrezco 3,5 al imperio y 1,5 para mí, ¿no? Así funcionaba esto. Entonces, ¿de dónde sacaban su dinero los recaudadores de impuestos? Pues de agandallarte con todas las de la ley. Literalmente. Y Juan lo que les dice a estos recaudadores de impuestos es, no exijan más de lo que el imperio les pide. ¿Qué? Ahora, mucho ojo, porque a lo mejor dices, bueno, el que tiene 2 túnicas que le dé una al que no tiene. Pues sí se puede. Yo tengo como 6 pantalones en mi guardarropa. Se ando regalando uno, ¿no? Pero en ese tiempo tener 2 túnicas no era algo, o sea, no era cotidiano. No era cotidiano. Normalmente la gente tenía una prenda de uso diario y una a lo mejor de gala, ¿no? Por donde quiera que lo veas, Juan está diciendo, hey, despréndete un poco. Despréndete un poco. Y a aquellos recaudadores de impuestos, hey, pues yo sé que la has estado pasando muy bien, pero deja de robar, deja de cobrar más de lo que está exigido. Y luego vienen los policías, brother. Verso 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión. Esto no se da mucho, ¿eh? Ni calumnien. Calumniar significa acusar falsamente a alguien de un delito. Sería una buena película eso. Y contentaos con vuestro salario, imagínate.
contentados con vuestro salario. ¿Qué significa todo esto? Juan, ¿qué significa arrepentirme? Significa convencerte de tu pecado, confesarlo y cambiar de conducta. Pero ojo, si mi cambio de conducta no me dirige a Dios, no es arrepentimiento bíblico. ¿Estás conmigo en esto? O sea, puede haber convicción, puede haber confesión, puede haber un cambio de conducta, pero si ese cambio de conducta no me dirige a Dios, no es un arrepentimiento que me puede salvar. Hay gente que deja de pecar por un sinfín de razones. Ha cambiado su conducta. Hay gente que deja de pecar porque es bueno para su salud. Eso no lo salva. Hay gente que deja de pecar porque las circunstancias o la edad se los impide. Ahí tienes al don Juan que ya de 60 años o 70 o 80 pues ya no puede conquistar a nadie. No significa que se arrepintió. No significa que está siguiendo a Dios. No significa que Dios está gobernando su vida y su corazón. Lo que Juan está diciendo es que Dios sea lo más importante en tu vida. Alguien verdaderamente arrepentido va a poner a Dios primero. Si pones a Dios primero en tu vida, vas a poner a otros segundo y a ti tercero. Y se parece mucho a la enseñanza de Jesús en cuanto al tema, porque fue Jesús quien dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas en las que se afanan, pues en realidad van a pasar a un último término, van a desaparecer de sus prioridades. Es interesante que Juan menciona bienes económicos, prendas, estilo de vida. Eso dice mucho acerca de nosotros. Nuestra vida ya no se trata acerca de tener más. Qué distinto es el evangelio de la Biblia al evangelio de los hombres, ¿verdad? Porque a veces se escucha de un evangelio que promete superación personal, mejores ingresos económicos, no te vas a enfermar, ¿no? Todo eso está en el aquí y el ahora. Y alguien dijo acerca del evangelio de la prosperidad, como comúnmente se le llama. El problema con el evangelio de la prosperidad no es que ofrece mucho, es que ofrece muy poco. El evangelio de la Biblia te ofrece vida eterna, perdón de pecados. Ese es el evangelio que Juan está predicando. Verso 15. Pero hay un ingrediente que falta en su mensaje y es el más importante. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Me encanta porque Juan sabe que es poderoso. Y es increíble, porque Juan no hizo un solo milagro. Juan no hizo ningún solo milagro. Y Jesús dice de él: es el hombre más grande que me ha proclamado. Increíble, increíble. Y dice: viene uno que es más poderoso que yo. Ahora, antes de avanzar, y quiero hacer un paréntesis. Los 4 evangelios mencionan a Juan el Bautista, lo cual nos lleva a un principio importante. No hay evangelio sin Juan el Bautista. Y no hay evangelio sin ti. Tú que eres creyente, tú que has conocido al Señor, tienes el llamado maravilloso de volverte una voz que clama en el desierto. Prepara tu vida, recibe perdón de pecados y salvación en Cristo. No hay evangelio sin Juan el Bautista. Aparecen los 4. No hay evangelio sin ti, semilla de mostaza. No hay evangelio sin ti. Y si quieres que tu vida sea grande, embárcate en este proyecto. Embárcate en esta misión. Abraza este llamado de proclamar al mundo que Dios nos ha amado y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No desperdicies tu vida en un proyecto musical nada más. No desperdicies tu vida en un título profesional nada más. No te estoy diciendo que no persigas esas cosas, hazlo.
Pero ese no es el propósito principal por el que te haces doctor, no es el propósito principal por el que te haces músico, no es el propósito principal ni siquiera por el cual te haces pastor. El propósito principal es proclamar este bendito mensaje. ¿Quieres que tu vida sea grande? Sigue el ejemplo de Juan el Bautista. Predica el evangelio. No prediques a tu iglesia, no prediques tu grupo de alabanza, no prediques tu denominación, predica a Jesucristo. Jesús es el mensaje más grande. Cuando lo proclamamos, nuestras vidas serán grandes. A menudo no hablamos de esto, ¿no? La grandeza a la que podemos aspirar como personas, pero la Biblia me habla de esto y está relacionado con la predicación del evangelio. Juan lleva la atención de todos a Jesús y Juan ignora algo: que hay alguien en la multitud que lo está escuchando. ¿Quién es? Aquel que es más poderoso que él. ¿Quieres que Jesús esté contigo en tu trabajo? ¿Quieres que Jesús esté contigo en tu familia, en tu vida diaria? Predica el evangelio. Jesús es el primero que se apunta para estar ahí y escuchar cuando abres tu boca. ¿Qué es lo que dice Juan de Jesús? No soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y para el judío esto era muy claro. No está hablando de una experiencia pentecostal en la que el adorador tiene una experiencia en la que el Espíritu lo bautiza y comienza a gritar, me quemo, y a correr por el lugar como un acto de adoración, como una experiencia con Dios. Juan está hablando de dos experiencias distintas con este mismo poderoso Salvador. Una, puede ser bautizado con su Espíritu. Todo lo que Él es puede envolverte. Todo lo que Él es puede transformarte, puede sostenerte, te puede dar vida eterna. Ser bautizado con fuego significa exactamente eso. Nos habla de juicio y de destrucción. Juicio y destrucción. Juan lo explica, verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas noticias. Este mensaje son buenas noticias. Las buenas noticias son estas: Dios es bueno. Las malas noticias son que nosotros somos malos. Las buenas noticias son que en Él podemos encontrar salvación, vida eterna y perdón de pecados. Una mala noticia es que tu vida no sirve. Tienes que arrepentirte de ella para recibir el perdón. Una observación final con respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento tiene dos facetas. La primera es cuando lo experimentamos para salvación y sucede una vez. Esa primera vez en la que tú experimentas el arrepentimiento, que es para recibir salvación y vida eterna, el arrepentimiento te lleva a lamentarte no principalmente de lo que has hecho o lo que no has hecho, sino de quién eres. ¿Está claro esto? No de las cosas que has hecho, sino de que eres pecador, de que estás perdido, de que eres malo. Honestamente, no es algo agradable, pero es lo mejor que te puede pasar. Pero hay otro aspecto del arrepentimiento. La primera vez se experimenta para salvación y produce un arrepentimiento de lo que somos, principalmente, más que de lo que hacemos. Pero después se practica el resto de nuestra vida y se enfoca más en lo que hacemos. Y ya no es para salvación, ojo, es para santificación. Y yo quiero hacer un llamado a todos los que están aquí. Si tú eres cristiano, quiero llamarte a regresar a practicar el arrepentimiento como un estilo de vida para que Dios siga transformándote. No pongas tu confianza en tu calendario religioso.
No pongas tu confianza en tu denominación, no pongas tu confianza en tu actividad, no pongas tu confianza en el hecho de que acabaste los 3 tomos de Navegantes. Si no los has acabado, acábalos, pero no pongas tu confianza en eso. Pon tu confianza en Jesús, en su sangre derramada. Solo Él te puede dar vida eterna.